Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Quién no ha negado la fe del Señor? Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. En otra dice algunas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Cosas sacrificadas a los ídolos. Y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, diga, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venciere, diga al que venciere, haré comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. ¿Quién quiere recibir esa piedrecita blanca? Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, diga un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo escribe. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Dígale gracias por tu palabra. Usted se sorprenderá de esto, pero la palabra está hablando claramente de lo que usted escuchó en sus oídos. Esta iglesia estaba establecida en el lugar donde mora Satanás. ¿Cómo puede ser eso? Porque en la tierra hay un lugar físico, diga un lugar físico. Geográficamente hablando, hay un lugar donde Satanás pone su trono. Escuche esto. Y esta es la descripción que hace el Señor Jesús a Juan. Se lo describe qué está pasando en ese lugar. Claro, de generación en generación ese lugar va a ir cambiando. Quizá va a tomar otro acento en las construcciones, pero a través de la historia tenemos que entender que Satanás no es omnipresente. Diga, Satanás no es omnipresente. O sea, él no puede estar como Dios en todos los lados. Él puede ir, puede viajar rápidamente, puede estar en lugares, pero no es omnipresente como Dios. O sea, Dios es omnipresente y está en todos lados. Donde tú le clamas, ahí Él está. Y recuerdo esto y se lo voy a contar. Y yo no entendía, porque dicen algunos, yo le hablé a tal, hice un pacto con tal, dicen algunos, ¿no ve? Pero no pasó nada. Y recuerdo que un tío me decía, y sabes, hijo, me dijo, que yo estaba una vez en el campo, y yo por probar nomás, dije, por probar, estaba ahí. Y él dijo, invocó el nombre del enemigo, que si él está ahí, que aparezca. No salió nada, me dijo. Y lo hizo fuerte, yo lo llamé y lo invoqué y todo, pero no apareció nada. Es que es mentira, me dijo. O sea, se quedó en su incredulidad, ¿no? Pero, ¿por qué no apareció ahí? ¿Por qué? Porque no es omnipresente. ¿Por qué existen los brujitos? Pregúntese ahora, ¿qué hacen esto? Pero a través de la historia tenemos que entender esto, que Satanás no es omnipresente. Diga, no es omnipresente. Por eso no tenga miedo. Sino que el que tiene que estar en un lugar, y la Biblia dice que en el tiempo de Pérgamo Satanás tenía su trono en esa ciudad. Pero vamos a ver de qué trono habla. Ahí estaba su centro de operaciones y estaba concentrado su poder. Ahí su maldad, su inteligencia y todo lo que
lo que esta ciudad de Pérgamo cobijaba. Entonces, la mayor parte de demonios estaba concentrado en esa ciudad, en Grecia. Diga Grecia. Grecia. ¿Han escuchado hablar de esa ciudad? Grecia. Escuche, lo que pasaba ahí en esa ciudad era que todos los centros o todos los cultos que se hacían eran paganos. Principalmente era una iglesia llamada Easeus, que se pronuncia Asus. Era una iglesia que estaba establecida y había literalmente las 24 horas, había harta adoración a todos los ídolos paganos, a todos esos dioses paganos que ellos tenían. O sea, era una enredadera de dioses a los cuales estos griegos adoraban. Entonces había ahí un centro de operaciones el cual gobernaba la idolatría. Diga idolatría. Yo tengo que decirle al mundo ahora que la idolatría te va a traer muerte, te va a traer alejamiento de Dios, te va a traer enfermedades también. Hay mucha gente que vive enferma y esto lo traemos de generaciones en generaciones. ¿Por qué? Porque hubo mucha idolatría en nuestros corazones. Y cuando hay idolatría en tu corazón, ¿qué hay? Adoración a dioses falsos. Diga, dioses falsos. Entonces aquí había adoración las 24 horas a esos dioses. Eran sumamente devotos. Sumamente devotos. Incluyendo a Tetósforo o incluyendo a este Dios de la medicina o a este Dios de la sanidad, ya que algunos le llaman Asclepio o Esculapio, le llaman, que es el símbolo de la serpiente de los médicos. No sé si conocen ese símbolo, que es una vara y una serpiente que lía. Ese le llaman Esculapio o Esclepio, que es representado por una serpiente que vemos ahora y ustedes lo ven en los símbolos médicos. Algunas seguramente no le dan mucha importancia, pero eso está ahí. ¿No, hermanita? ¿Sí o no? Entonces ese era el Dios de la sanidad. Diga, el Dios de la sanidad, el Dios de la curación. Yo estuve investigando un poco, no me dio mucho tiempo, anoche me eché un poquito tarde, a las 3:30 más o menos, donde yo estaba investigando en profundidad qué era esto. Y esto viene de la curación y habla de los narcóticos, habla de las mismas plantas de donde sacaban toda la medicina para curar a la gente. Pero en primera instancia era sacado para hacer sanaciones, pero a través de la ciencia ya un poquito más avanzado, ¿no? En ese tiempo. Entonces, o sea que había una gran estatua de una serpiente en esa ciudad. Y era esa serpiente, la que dije de Esculapio, la que estaba en un centro de operaciones en todo lo que es Grecia. Y era una de las más grandes, esta serpiente. Entonces, y allí moraba también la serpiente que era Satanás. Y vamos a decir por qué moraba Satanás ahí. Y se forma una fusión ahí muy parecida a la que nosotros y ustedes conocen. No necesito decir el nombre. Mejor no. Ya lo dije harto. Entonces, esta fusión, yo lo anoté así, muy parecida a lo que conocemos que es, voy a decir, y es fuerte esta palabra, es brujería. Diga brujería. Mezclado con un tipo de religión. Y el hombre, los romanos, estos grecos y toda esta gente venía con una cultura pagana, con una cultura de idolatría a distintos dioses. Por ejemplo, la mitología de los dioses griegos, si ustedes han conocido, Zeus y los otros. Mitologías de este Pérgamo, que viene de pergamino. Después lo voy a explicar eso. Entonces yo quiero que usted sepa de dónde viene el origen de toda esta idolatría que comete el hombre. Entonces viene desde un imperio que viene ya, vamos a decirlo, desde antes de Cristo también
venía una especie de idolatría que el hombre se había forjado para creer en algo. Y eso les pasó a los israelitas. Ellos no vieron un Dios frente a ellos, por eso hicieron, ¿qué hicieron? El becerro de oro. Y el hombre por naturaleza es idólatra. Busca algo a quien adorar, algo a quien alabar, pero mientras no ves nada, quiere decir que no ves nada y no hay nada. Amén. Entonces todo esto se liga, y cuando Satanás ve ese cóctel perfecto, ¿por qué? Porque los brujos, hechiceros y toda esta gente que viene, los magos y toda esta gente de adivinación, y vienen y se concentran a esta ciudad. Entonces se hace una mazamorra esto de idolatría. Idolatría, de idolatría. Y entonces esta brujería, que es mezclada con la religión, ya, con la adoración aparentemente a Dios, al Dios creador, es mezclada con todas estas cosas. Porque si bien decimos que es un Dios, vamos a decir Zeus, pero es Zeus que representa la creación, a Dios mismo que está en él, representado con otro nombre. Entonces aquí no hay vuelta, aquí no hay cómo esconderlo esto. Entonces cuando Satanás ve ese cóctel perfecto de toda la llegada de esta gente, ahí coloca su trono, diga su trono. Y voy a leer un poquito esto. En la antigua Grecia la población tenía una serie de creencias que les ayudaba a comprenderse a sí mismos y al mundo que los rodeaba. La religión griega se basaba en la existencia de 12 dioses y diosas que gobernaban el universo, dice, el universo, y también del monte Olimpo. Cada uno de ellos representaba algo, y por ello los antiguos griegos adoraban a dioses específicos por diferentes razones. Entonces cada persona o cada comunidad buscaba algo que lo relacione, por decir, vamos a decir, el Dios del amor. Entonces buscaban y creaban en su imagen, en su interior y en su imaginación, dioses que podían ayudarlo en diferentes áreas de su vida. Amén. Entonces voy a nombrar algunos de estos dioses. Zeus, que es Dios del cielo, ya eran dioses griegos. Poseidón, que era dios del mar. Ares, que era dios de la guerra. Afrodita, diosa del amor. Hera, diosa de las mujeres. Demeter, diosa de la cosecha. Atena o Atenea, diosa de la estrategia. Apolo, dios del sol, de la música, de la poesía. Hermes, el dios mensajero. Y un sinnúmero de dioses que ellos creían. Entonces, por otra parte, estos son los dioses de la antigua Grecia, de la ciudad de Pérgamo, diga Pérgamo. Y por otro lado están los dioses romanos, los dioses de los romanos, que era Júpiter, principal dios romano, Plutón, Juno, Minerva, Apolo, Juno, que era la reina de las dioses, Minerva, diosa de la sabiduría, Apolo, dios de la música, Diana, hija de Júpiter, Neptuno. Entonces de ahí también se derivan los nombres que usted tiene. Por eso es importante saber que cuando Cristo muere por nosotros, viene a hacer un corte en toda esa maldición de generación, hasta en nuestros nombres. Miren cuán importante esto saberlo. Si usted no ha nacido de nuevo y usted no ha querido entregar su vida al Señor, usted va a morir con maldiciones hasta en los nombres. Si bien sabemos que el calendario romano originó una sarta de nombres de cada día, y el día que usted nació le pusieron ese nombre, ¿sí o no? Entonces todos venimos con una simiente de generaciones impuesta. ¿Por qué? Por doctrinas de hombre. Diga, doctrinas de hombre. Y esto yo no lo podía entender muchas veces. Por eso es que generalmente en un pueblo de Dios, y si sabemos que en muchas iglesias a algunos discípulos se les cambia el nombre, y en el nombre del Señor, y son discípulos que caminan dentro de la iglesia. Y también, y estaba hablando yo con un pastor y hablábamos de estas cosas, y él también tenía esa mentalidad de decir, claro, podemos trabajar con nombres bíblicos directamente dentro de la iglesia. Para algunos les sonará raro, pero mantenemos el nombre para la sociedad. Y esto es hermoso. Esto es hermoso.
Entonces, de Grecia a Roma no es muy lejos, hay su distancia, ¿ya? Pero aquí es donde viene lo interesante, lo más duro. En medio de esa pudredumbre de idolatría, en medio de esa paganería, en medio de esa tiniebla, en medio de esa maldad, en ese nido de demonios, diga nido de demonios, allí el Señor levantó una iglesia, como lo hizo en Vástago. Aquí también el Señor levantó una iglesia que está en medio de una sarta de brujería en esta zona del norte. ¿Y por qué quiso ponerla en este lugar? ¿Por qué? Porque territorialmente el Señor toma principado a su manera y como Él quiere. ¿Para qué? Para que la gente pueda llegar a la viña, pueda escuchar la palabra y pueda establecer un dominio dentro de una ciudad, dentro de un pueblo o dentro de un barrio. Amén. Ahora vamos entendiendo un poco. Entonces allí levantó esta iglesia el Señor, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y allí donde se hizo tanto rito, tanta paganería, es ahí donde establece el Señor su territorio y su iglesia para tomar dominio, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Esta mañana hemos venido a interceptar lo que el diablo quiere hacer para tu familia de generaciones, porque somos la sal de la tierra y somos ¿qué cosa? La luz del mundo. Diga, somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo, que venimos a establecer dominio sobre territorio, porque el enemigo trabaja territorialmente. Yo se lo expliqué en una prédica. Trabaja territorialmente en lugares, en principados. Vamos a decir, hay lugares, si ustedes saben, en Brasil hay una favela, ¿cierto? Ese es un principado donde el demonio ha establecido drogadicción, narcotráfico, prostitución, muerte, y todo esto lo establece el enemigo, donde pone o donde quiere él poner su trono. Amén. No sé si lo va entendiendo. Y es por eso que en este tiempo hemos hecho cruzadas, hemos ido a pueblos, ya, no voy a nombrar, hemos ido por allá. Se ha establecido la presencia de Dios tomando territorialmente toda una ciudad o todo un pueblo. ¿Para qué? Para que llegue la luz del Señor, la sal de la tierra, que es la palabra que ustedes le dan a la gente, para que puedan entender el propósito que el Señor quiere, para que generaciones no se pierdan. Entiéndalo así. Y donde quiera que el diablo levante un imperio, allí vienen los hijos del rey, dice la palabra. Allí vienen los hijos del Señor a establecer dominio sobre la maldad. Los que no adoran, los que huyen, los que confrontan al Señor. Y esto estamos hablando de principado. Porque a pesar de que el Señor ve y mira toda esta cosa, toda esta paganería, toda esta brujería, toda esta maldad, toda esta simiente de maldades que viene de generaciones, allí también estamos nosotros para establecer ¿qué quiere decir? El trono del Señor donde Él quiere establecerlo. Pero ¿dónde? En nuestros corazones. Si el lugar físico bien representa un lugar, también vamos a tomar espiritualmente ese lugar. Territorialmente también vamos a tomar ese lugar. Y nosotros hemos declarado que todo este territorio ya le pertenece al Señor. Hemos declarado que todo esto, y hemos dicho 5,000 metros a la redonda, y se va a extender porque hemos declarado mediante la profecía de Isaías 54 que se extienden las carpas y se refuerzan, dice la palabra, las estacas, donde establecemos un dominio, un territorio donde vamos a ir a predicar, a llevar la palabra de Dios, el evangelio, que es la salvación para el mundo. ¿Quién dice amén? Entonces, si uno de nosotros puede hacer huir a 1,000, imagínense 2 pueden echar a correr a 10,000. Es lo que dice la palabra. Sino que el Señor, estando en Pérgamo ahí, establece su iglesia
ahí es donde él triunfa sobre esta ciudad y sobre el trono de Satanás, donde está establecido. Y quizás le llegue este mensajito a los brujitos también, que están por ahí haciendo sus maldades con estas cosas, porque ellos lo hacen. Pero dice que no hay arma forjada contra nosotros que pueda prosperar. No hay. Créalo esto. No hay arma forjada, diga, que pueda prosperar contra un hijo de Dios. Y eso quiere decir que nadie puede echarte enfermedades, nadie puede hacerte maleficios si tú estás con el Señor. Nadie puede invadir tu corazón si tú estás con el Señor. Ningún arma forjada prosperará, dice la palabra. No hay agüero contra Israel, no hay nada que se pueda, no hay tinieblas contra el pueblo de Dios. Diga, no hay tinieblas contra el pueblo de Dios. Y esta noche el Señor me ha venido a mostrar guerra. Me ha dicho, ve y predica y dile que yo estoy ahí y que establecemos mi reino donde menos lo piensen y donde menos lo esperan. Porque ha llegado la hora, ha llegado el tiempo, dice Jesús, en que todos los que adoran en espíritu saldrán a entregar la palabra de salvación para los que necesitan y todos los que el Señor quiere llevar a su presencia. Gloria al Señor. La Biblia dice que Moisés tiró su vara y se hizo serpiente. Eso dice. Y luego los magos tiraron sus varas y se hicieron serpiente. Ah, pero aquí viene algo poderoso. Y aquí es donde viene la brujilda esa, donde va a saber que la serpiente de Moisés devoró a las dos serpientes de Faraón. ¿Se dan cuenta cuánto poder del Señor? Ahora, ¿por qué tiene miedo? ¿Por qué tiene miedo? Si usted está con el Señor, ¿quién contra usted? Si usted está con el Señor, ¿quién podrá? Pero créale pues. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo estaba pensando que tenía ventrílocos, esos muñecos, amén, amén, que dicen, amén. Alabado sea el Señor, porque Él está en medio de su pueblo. ¿Qué enfermedad aquí? Ay, que me duele. Nada, sáquela esa enfermedad en el nombre de Jesús, porque tiene autoridad, tiene poder. El Señor se la está dando. Amén. No hay principado, diga, no hay principado, no hay potestad, no hay arma, no hay nada que pueda contra la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, no hay. El león de la tribu de Judá es un león. Esa iglesia triunfó, hoy día triunfó. Así como triunfa esta iglesia en su nombre. Y hay una estrella que alumbra desde el cielo sobre esta iglesia. Hay luz, yo la he visto la luz. Así que no venga a criticarla a su iglesia. Ay, que los hermanitos que no me dejan en paz. Y creo que toda iglesia que se modele como la iglesia de Pérgamo va a triunfar. Y ese mensaje para todas las iglesias. Este mensaje para las iglesias. Que si nos mantenemos como Pérgamo, vamos a triunfar sobre el enemigo. Donde quiera que el enemigo esté. Donde quiera que el enemigo esté, si oramos, si establecemos dominio en el nombre de Jesús, vamos a triunfar. Escuche, por cada Jezabel hay un Elías que le va a derrotar a los 400 profetas a Baal. Lo va a destruir. Por cada Goliat hay un David, un pequeño David que le corta la cabeza a un Goliat. Por cada madianita hubo un Gedeón que destruyó a estos madianitas que robaban para que no te roben tus cosechas, tus ganancias. Y traiga sus diezmos al alfolí. Eso ya no me gustó, ¿no? Eso ya quedó medio raro ahí, ¿no? Por cada filisteo hay un Sansón, diga. Por cada filisteo hay un Sansón. Por cada enemigo hay una Débora, dice la palabra. ¿Dónde está Débora? No hay Débora aquí, ¿no? Está trabajando. Diga esto.
por cada faraón hay un Moisés que se llevó más de 3 millones de cautivos y mató, dice, todos los guerreros de Egipto. Amén. Si usted lee la palabra, me voy a detener un poquito en esto. Éxodo 12, 37. Entonces los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot. Eran unos 600,000 hombres a pie, sin contar a los niños. Y con ellos también salió una multitud de todo tipo de personas. Gente que no quería vivir ahí, que estaba también siendo maltratada y siendo esclavizada por Faraón. Y dice, en el versículo 43, vamos a saltar, es donde quiero llegar. Entonces Jehová le dijo a Moisés y a Aarón. ¿Quién le dijo a Moisés y a Aarón? Jehová. Este es el estatuto de la Pascua. Ningún extranjero puede comer del sacrificio de la Pascua. Si alguien tiene un esclavo comprado con dinero, debe circuncidarlo. La ley de la circuncisión era hacer directamente un pacto con Dios. Al hacer la circuncisión, no circunscripción como dicen algunos, ¿no? Era un pacto directamente con Dios. Entonces solo el esclavo también podrá comer de él. Perdón. Si alguien tiene un esclavo comprado con dinero, debe circuncidarlo. Solo entonces el esclavo también podrá comer de él. Mientras no sea circuncidado, no puede comer. Por eso es que nosotros, cuando le decimos que ya la persona que ha sido bautizada, nacida de nuevo y pertenece al cuerpo de Cristo, puede compartir la cena del Señor, ¿sí o no? Ahora van a entender un poco. No es que uno quiere decir, no es que vos no podés comer. Aunque el otro día decidimos, por misericordia, el Señor dijo, todos vengan a mí, porque yo les daré de comer. Vengan los que estén sedientos y los que estén hambrientos, que yo les daré hasta que se sacien. Y dice que ni el inmigrante, diga inmigrante, ni el trabajador a sueldo pueden comer de él, a menos que sea circuncidado. El cordero debe comerse en una sola casa. No deben sacar nada de su carne fuera de la casa, ni deben quebrarle ningún hueso. Vamos a detener un poquito anteriormente. El cordero debe comerse en una sola. Claro. Por eso en 1 Corintios 11 le dice Pablo a los corintios, examínense cada uno para que puedan comer. Y espérense unos a otros, Hechos 2, y espérense unos a otros. ¿Qué dice la palabra? Y espérense unos a otros. También 1 Corintios 11 dice, espérense unos a otros. ¿Para qué? Para que esta reunión no resulte digna de condenación. Y si alguno no ha comido, que coma en su casa, dice. Mejor que sea allá y que no sea digno de molestia para los otros. Por eso es la unidad de cuerpo. Ahora fíjense que se entiende esto. Dice, el cordero debe comerse en una sola casa. No deben sacar nada de su carne fuera de la casa, ni deben quebrarle ningún hueso. Ahora, ¿por qué dice que no deben quebrarle ningún hueso? ¿Qué significa eso? Si hay un valiente aquí que me diga qué quiere decir esto, yo le doy un premio. Le voy a dar un abrazo. Nada. ¿Qué quiere decir esto? Bien, vamos a seguir. Todo el pueblo de Israel debe celebrar la Pascua. No le dijo los otros pueblos, ni estos otros, el pueblo de Israel. Por eso que el pueblo de Israel es privilegiado en cosas del Señor. Aunque esté pasando la dura, esa bandera significa que el Señor es el baluarte, el estandarte, el escudo de Israel. Él es su Dios, así como de Israel, de nosotros también. Por eso debemos orar por el país. Debemos orar por ello, porque nos compete a nosotros, porque de los judíos viene la salvación, dice la palabra Juan 4, lo han leído, ¿no? Porque de los judíos proviene
la salvación. Entonces ellos son nuestros hermanos en fe, en Cristo, porque nos hemos hecho pueblo antes sin serlo. Él nos unió a Él. Pero ¿qué quiere decir cuando no deben quebrarle ningún hueso? Voy a irme a Juan 19:36. Vamos a irnos a los evangelios. Escuche bien esto. Ese cordero, fíjese lo que significaba. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No será quebrado ni un hueso suyo. ¿Qué representa Jesús? ¿Qué representa Jesús? Dice en Juan 19:33, pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. En otra dice, no le quebraron ni un hueso. ¿Por qué? Porque fíjense que ya anticipadamente Dios estaba estableciendo que el cordero inmolado que iba a dar su vida por nosotros ya iba a ser enviado, ya estaba pensado para que viniera y muriera por nosotros. Pero dice que ningún hueso se le quebraría. ¿Por qué? Porque el animal, vamos a decir de esta forma, cuando era antes, el sacrificio del animal era presentado el mejor, el primogénito, el primero y el más hermoso que hubiera sido. Ese era dado en sacrificio, no se le daba al animal raquítico, enfermo. ¿Por qué? Porque Dios lo despreciaba y castigaba al pueblo de Israel. Por eso Jesús no se le quebró ni un hueso, solo derramó su sangre. Fue herido, Isaías 53 dice, fue herido de muerte. Él sufrió en su carne, pero ni un hueso fue quebrado. ¿Por qué? Para que este sacrificio sea digno del Señor, para la salvación de nosotros. Por eso, usted como hijo de Dios, y voy a declararlo, ni un hueso será roto, ni un hueso será quebrado, porque el Señor es nuestro protector, el Señor nuestro escudo, nuestro estandarte. Por eso camine en el camino del Señor, para que esta palabra y esta promesa se cumpla en su vida. Amén. Esto es hermosísimo. La palabra se cumple. Ya Jesús había sido anunciado y comparado con un cordero. Y es que Jesús representaba ese cordero, el cual no dice nada, está mudo, está callado y sufre solito la muerte. Un sacrificio, porque donde quiera que el diablo se mete, el Señor levanta su cuerpo y levanta una iglesia que va a pelear contra las huestes espirituales de maldad, defendiendo a su pueblo. Defendiendo a su pueblo. La iglesia de Pérgamo se levantó en la mayor tiniebla que existía en ese tiempo. Se levantó, dice, y estamos hablando donde el diablo estaba morando en medio de toda idolatría. Por eso nosotros nos dimos cuenta de que la idolatría te trae muerte, te trae apartamiento, te trae alejamiento de nuestro Dios. Nuestros corazones han sido circuncidados para Jesús. Desde que se rasgó el templo, ya no hay más a quien adorar, solo a Dios, y vamos directo a Dios, dice la palabra. Y Hebreos 7, y el Señor me pone que lea esta palabra que está en Hebreos 7, 8 y 9, pero vamos a elegir una de ellas. Vamos a leer el 8. Dice, el sumo sacerdote de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad del cielo, el que sirve en el santuario, no santuario terrenal, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Ustedes ven aquí incienso, ven fuego, ven cosas, ven aquí. ¿Por qué?
Porque el único santuario está allá en los cielos, donde está sentado el Señor a la derecha del Padre. Y nosotros somos adoradores del Padre en espíritu y en verdad. Porque la palabra dice que así le agrada a Dios que lo adoren en espíritu y en verdad. Escuche. Y esto lo vamos a establecer porque es tan hermoso hablar de esto. Y a todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios. Estoy leyendo el capítulo 8 de Hebreos 8. ¿Sí? Amén. Dice, a todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios. ¿Quién representaba a este sumo sacerdote? El antiguo pacto. Vamos a hablar un ejemplo de Aarón y de Moisés, o de los sacerdotes a manera de Aarón. Josué también fue sacerdote y ellos presentaban ofrendas y sacrificios en el altar. Pero aquí dice, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer, dice este sacerdote. Ahora, si Jesús estuviera en la tierra, diga, en la tierra, no sería sacerdote. ¡Wow! Si Jesús estuviera en la tierra, qué hermoso. Es que esto te abre un abanico de posibilidades en tu mente y en tu corazón de decir, tienes razón. Si Jesús hubiera estado en la tierra, ¿qué pasa? No sería. Entonces, si Jesús estuviera en la tierra, dice, no fuera sacerdote, ¿usted va a ser sacerdote? ¿Se pondría sotana? Porque ya no hay, mana, diga mana, cero, mamani, no existe. Dice, si Jesús, en el versículo 4, vean el 4, si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote. Somos sacerdotes espirituales que ofrecemos sacrificios espirituales. Eso es lo que ofrecemos, sacrificios espirituales. Ya no vamos a celebrar un culto en el tabernáculo, matando chivos, matando esto, haciendo el incienso, el humito por ahí, o tirando una agüita, consagrando cosas y objetos que son paganos. No se puede, ya no. Lo vuelvo a repetir. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos. Es superior, así como el pacto del cual es mediador. ¿Qué es Jesús? Mediador. Es superior al antiguo. No sé si está entendiendo o le estoy gritando mucho. Aquí es gritón el hermano. Me está escupiendo, va a decir. Escuche, pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, el 7. Si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, ¿qué estaba reprochándole? Sus defectos. Dijo, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Ya no, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto, que fueron traicioneros, infieles, desobedientes. Y yo los abandoné, dice el Señor.
Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel. Dice el Señor, pondré mis leyes en su mente. ¿Dónde? ¿Dónde? Y las escribiré en su corazón. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré, dice, en su corazón. ¿Qué es escribir? La palabra de Dios escrita en tu corazón, que ya nadie puede transgredirla una vez entra y te hace una criatura nueva. ¡Wow! Ya no ritos y ceremonias, que esto, que tenés que caminar y venirte de rodillas hasta aquí. Ya no. Solo quiere corazones arrepentidos que no se aparten de Él. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá, escuche. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá a nadie su hermano, conoce al Señor. Hermanitos, conozca al Señor. Acérquese. Le echaré estas agüitas, este aceitito, para que usted vaya bendecido a su casa. Ya no. La escribiré, dice, la ley en su mente y escribiré en su corazón. Nadie te dirá, ven, te voy a enseñar a que conozcas al Señor. No, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta el fondo de tu alma, de tu corazón, quebra los huesos y se va y hace una sanidad, una liberación y cambia tu corazón. Porque la palabra es Jesús, la palabra es el verbo, es Dios mismo, es espíritu y vida que entra a tu corazón. Y no hay ritos, no hay imágenes, no hay nada, porque eso es basura. Ya nadie tendrá que enseñar a su prójimo, nadie dirá a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados, porque el que pacta con Jesucristo a través de un bautismo, a través del Espíritu, ya no hay pecado que arrastrar, porque has muerto al antiguo pacto y queda el nuevo pacto que es con Jesucristo. No hay doctrina, no hay sombra, no hay fiesta religiosa, ya no hay nada, solo Jesús. Como le dijo a la samaritana, ya ha llegado la hora y estamos en ella. Mira, me estoy aquí, que todos los que adoran no se adorarán ni en este cerro ni en Jerusalén. No hay arca, no hay la serpiente de bronce, ya no existe, porque son idólatras. Wow. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto el anterior. Obsoleto, ya no sirve. Sacrificios, incienso, esto, ay, la agüita, que esto ya no sirve. ¿De qué te sirve tener agüitas y aceites si tu corazón está lejos de Dios? Estás muerto. Renueva tu pacto con el Señor. Hazlo nuevo, vive en Él, camina con Él, almuerza con Él, duerme con Él. Ese es el Espíritu Santo. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer, dice el Señor. Y voy a seguir, porque el Señor me dice seguí. Ahora bien, escuche. El primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. Haga de cuenta que toda una mesa. Ahí están los panes, está el vino, está esto otro que usted va a ofrecer.
Se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Diga consagrado. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, todo recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente a la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la segunda parte solo entra únicamente el sumo sacerdote una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece a sí mismo y por los pecados de la ignorancia cometida por el pueblo. Con esto, diga con esto, el Espíritu Santo nos da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Si usted sigue en ritos y ceremonias en el primer lugar santo, todavía no vas a saber nada, vas a vivir en la ignorancia, no va a haber paso al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque estás en doctrinas de hombre todavía. Pero Jesús te está diciendo, mientras vivas en doctrinas de hombre, en ritos, en ceremonia, no vas a tener lugar acceso todavía al Señor hasta que escuche. Esto nos ilustra hoy en día que las ofrendas, diga ofrenda, sacrificio que allí se ofrecían o se ofrecen, no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Ahora escuche. 11. La sangre de Cristo. Cristo, diga Cristo. Por el contrario, al presentarse, diga, como sumo sacerdote de los bienes definitivos, de los bienes, ¿qué son bienes? Bendiciones definitivas, salvación para tu vida, encuentro personal con el Señor. Todo lo que Él en gracia te lo está dando es bendición de salvación para tu vida, y lo demás viene añadido, como dije el otro día. ¿Se acuerda? En el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por mano humana, es decir, que no es de esta creación. Entró, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Cuando se rasgó el velo del templo, lo que yo hacía ahora, es cuando Jesucristo, cuando muere en la cruz, rompe todo ese rito que hacían antiguamente del lugar al santo, lugar santísimo, panes consagrados y demás. Iba a decir no sé otra cosa, pero todo eso se quebranta, diga se quebranta. ¿Y qué hace Jesucristo? Entra ¿dónde? Rompe el velo del templo, los rompe, y al romperlos, ¿sirve o no sirve? Cuando se rompe, ¿sirve o no sirve? No sirve ya. Se sale esa puerta y queda libre el acceso directamente al lugar santísimo que es Dios. No hay más. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias, hasta el tiempo en el que el Señor va a venir a establecer su reino con todos los que creyeron, con todos los que se bautizaron y con todos los que hicieron un pacto con Él. Amén. Esto es bellísimo. Wow. Ya no hay más que hacer. Pérgamo
quiere decir fortificada. Diga fortificada. Y viene de la palabra pergamino, donde antiguamente se escribían las escrituras. ¿Quién conoce los pergaminos? ¿Conocen? En dibujo nomás lo conocemos, ¿no? Porque los pergaminos antiguamente significaba que eso aguanta sol, agua, lluvia, dice. Era una ciudad poderosa. Pérgamo tenía poder en todo lo que ellos hacían. Era una ciudad firme, una ciudad fuerte. Era tan fuerte esta ciudad que era impenetrable. Diga impenetrable. Porque había un poderío que nadie podía establecer nada ahí, porque ellos eran los dueños. Pero yo le digo al enemigo que no hay nada impenetrable para Jesús. Que no hay nada que se oponga al propósito de Dios donde vamos, donde querramos establecer el reino, donde querramos impartir la palabra. Ahí el Señor va a entrar, aunque digan es doble muro, ¿qué me importa? Doble muro, la palabra es más penetrante que espada de doble filo, y entra y penetra y rompe todo hielo, toda pared y toda barrera de incredulidad en el nombre de Jesús. No hay un corazón que Él no pueda cambiar. No hay una enfermedad que Él no pueda sanar. No hay una necesidad que Él no te pueda proveer. Pero que cuando el Señor dice voy, diga, cuando el Señor dice voy, el diablo se tiene que quitar de en medio. Por eso créele con el corazón. Créele con el corazón. Cuando vinimos a este lugar y empezamos aquí en este lugar, el Señor dice, nadie puede detener al gran yo soy. Aquí vinimos y establecimos, hemos tenido muchas luchas, pero la batalla al final la dio el Señor. La dio el Señor. Y no es que los chismosos gratuitos digan, es lo que diga mi padre. Porque hay unos gratis que vienen y dan toda su información, ¿no? Sin pagarle. Vienen y nos pagan a nosotros. ¿Ustedes creen que los cristianos no han sido perseguidos desde siempre? Siempre un cristiano va a ser perseguido. Si usted no hace nada, no va a ser perseguido. Pero cuando usted hace algo, a ver, hágalo. Lo desafío. Pero ¿acaso no hemos detenido hasta ahora? Porque no somos nosotros. ¿Quién es? Ese gran yo soy, el poderoso que va delante de nosotros. Y no es porque nosotros seamos soberbios, orgullosos. No. Es porque tenemos la recubierta, ese ejército, esa mano que va con puño de hierro delante de nosotros y derriba altares, derriba mente, derriba imperio. Siempre un cristiano será perseguido. ¿Por qué? Porque lleva la presencia de Dios y al diablo no le gusta en este mundo. No le gusta porque ha nacido de nuevo. Lleva el mensaje de Cristo y esa va a ser la oposición en el mundo. Ahora, si usted sabe que tenemos problemas, tenemos situaciones adversas, es porque usted está trabajando, porque usted está haciendo lo que Dios quiere. Pero si no le pasa nada y usted está feliz y contento, vaya a dormir su siesta. Hágalo nomás. Y su iglesia está en las calles, como lo hacía Cristo. Al Señor le encanta eso. Y la iglesia de Cristo no está en cuatro paredes, está en la calle. La iglesia de Cristo es afuera, hermano. La iglesia de Cristo es allá, es de donde vamos a recoger a las ovejas y traerlas al rebaño. Porque dice Juan 10 que Él las hace entrar y Él las saca, dice, y las saca para que coman pasto y vida en abundancia van a recibir. Donde reciben y se engordan, donde reciben la revelación, y ellos vuelven a salir a traer las otras que están perdidas en las calles, porque la iglesia de Cristo es en la calle. La iglesia de Cristo, no se meta esto en la cabeza que es en la iglesia, no, este es un lugar, es un rebaño donde el remanente va a ser recogido, y un día cuando venga el Señor, Él va a encontrar a su pueblo reunido en su nombre. Gloria a Él. Y voy a ir terminando porque ya seguramente están con hambrecita, ¿no? ¿Paro o sigo?
Una de las características que debe tener la iglesia es intercesión. ¿Dónde están los intercesores aquí? Mana, hay uno nomás. A ver, los otros. No veo mil. Ay. En el versículo 12 dice: Jesús se le revela a la iglesia de Pérgamo como el que tiene la espada de dos filos. Así como ese filo que te hace en el cotiví, así. La espada de dos filos es la palabra de Dios. Diga la palabra de Dios. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más que espada de dos filos. Es superior. Voy a decir algo. Si usted no decreta la palabra, diga decreto. Es como tener una espada en la mano y estar con todo su armamento y todo su equipaje en la cabeza, el casco, las botas, el cinturón, su coraza, todo. Toda la armadura. Y usted está con la espada. Y usted no corta con esa espada, usted es un soldado obsoleto. ¿Qué va a hacer con la armadura pues, si no la usa y no va a derribar al enemigo? ¿Qué va a hacer? ¿De qué le sirve? Yo tengo la armadura de Cristo y está sentadote ahí feliz y contento. Es como tener una espada en la mano, pero nunca herir al enemigo. Diga, herir al enemigo. Cuando usted se para, diga, me paro al frente, diga al frente, y decreto la palabra, el enemigo suelta a mi familia. Diga, suelta a mi familia, suelta a mis hijos, suelta mi casa, suelta mi trabajo, suelta mi célula, suelta mi ciudad, suelta mi pueblo. Dígalo en el nombre de Jesús. Fuera de mi cuerpo, fuera de mi matrimonio, fuera enfermedad. Estás cortando y hiriendo al enemigo. El enemigo tiene que correr, diga correr. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que correr? Porque lo estás cortando, lo estás despedazando, lo estás hiriendo y tiene que huir. Tiene que huir, entiéndalo. Es una guerra espiritual, no es doctrina. Nada más. Tienes que correr, sacar tu armadura y cortar y decretar con la palabra que todas las cosas van a cambiar, que vas a ir a arrebatarle almas a Satanás. Yo te estoy dando las armas ahora. Tiene que huir. Una iglesia sin intercesión, un cristiano que no ora es vulnerable. Diga, voy a orar desde ahora. Y algunos se preguntan, ¿y qué hermano que cuando yo llego a mi casa, está fea mi casa, y voy a la iglesia y hermoso se sienta ahí? Hay otra cosa en mi casa. Está bonito en la iglesia. Es porque tú oras en la iglesia y no oras en tu casa. No oras allá. Oras aquí, pero no oras allá. Diga, no oro allá. Soy flojo, desobediente, perezoso, y el enemigo toma mi casa. No, yo sé que no son ustedes, pero son los de afuera. Son santos. Diga, soy santo. Eso les gusta, ¿no? La palabra de dos filos divide, diga, divide. Corta. Claro, si no escuche lo que va a pasar si usted nunca lo hizo y lo va a hacer ahora. Simplemente con que le diga, yo soy de Cristo, soy cristiano y me bauticé. Se acabaron ahí. Ahí viene el negocio. Como dice Sinforoso, los anudados vienen, dice. Mateo 10:34. Recompensa del discipulado. Dice recompensa del discipulado. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. ¿Qué dice? Que no piensen que he venido a traer paz. Pero si Jesús es paz, es amor, ¿qué es Jesús? Él vino a dejarnos las armas. Porque ya Él era, pues, ¿no? No, Jesús era la paz. Claro, era el príncipe de paz. Pero ¿qué nos trajo? Escuche ahora, si pensó eso. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. ¿Y qué vino a traernos? No he venido para traer paz sino espada.
espada, conviértete pecador. No, tampoco así, bueno. Y viene la mujer ahí. ¿Y de dónde venís? Vengo de la iglesia. En el nombre de Jesús te echo fuera, Satanás. Y ¡pum! Le da. No, pues no seas tonto. Te van a partir la cabeza. Escuche. Porque yo he venido para poner en disensión, en contra, quiere decir, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Nuera, pues, para mi hijo, dice. Y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. Diga, los de mi propia casa. Pero gloria a Dios que esta familia se entregó al Señor. Pero gloria a Dios que su familia ya se encontró con el Señor. Pero faltan algunos por ahí, ¿no? Que están medio quisquillosos, ¿no? Pero no le va a decir, conviértete, Satanás. Lo va a hacer huir, pues. Pero escuche, pero hay que guerrear. ¿Cómo? El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a mi hijo, a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por mi causa, la hallará. El que os recibe a ustedes o a vosotros, a mí me recibe. ¿Se dan cuenta ahora? El que recibe a uno de ustedes, a mí me recibe, dice el Señor. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Al que me envió. El que recibe a un profeta, diga, el que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá recompensa de profeta. Qué hermoso, ¿no? Y llegamos nosotros, ¿no? Mieche, estos dragones, dicen, ¿no? Ya llegaron y con su recua atrás. Maminga. Mejor me callo nomás. Escuche. El que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá recompensa de profeta. Me acuerdo que, bueno, voy a tomar el nombre de mi papá, de mi mamá. Y cuando estábamos sentados en la mesa llegaba mi papá, pues antiguamente la gente, el varón esperaba que la esposa lo sirva, ¿no ve? ¿O no? No saben eso. ¿No ve? Y llegaba mi papá y se sentaba y ponía los brazos en la mesa. Pues, decía mi madre, él no es más que un profeta, decía. Espera todo que le sirvan ahí. No sé si le ha pasado eso. Y el que recibe a un justo, porque es justo, recibirá con recompensa de justo. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente porque es mi discípulo, de cierto les digo que jamás perderá su recompensa. Eso dice el Señor. Y ustedes podrán pensar que en mi casa están locos, son incoherentes. ¿Cómo pueden decir que estar bebiendo, estar yendo a una fiesta es mejor que ir a Vástago? Son tan locos, tan mal. Claro que están mal. Claro que están mal. El enemigo no entiende inglés, diga, no entiende inglés. Pero aquí hay cosas que se logran por guerra, diga, guerra. El enemigo no entiende español, diga, no entiende español. El enemigo entiende solo una cosa, y es autoridad en la palabra. Él no va a entender de otras cosas, él va a entender autoridad en la palabra. Eso va a ser. Cuando Jesús confronta a Satanás, le dice, escrito está. Diga, escrito está.
Mateo 4:4. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted cuando habla, yo no estoy hablando por mi cuenta, yo estoy hablando en el nombre de mi Señor, en el nombre de mi Dios, porque Él ha puesto palabra en mi boca para decirte: anímate, dígale anímate, levántate. Levántate, levántate, dile, exhórtelo, levántate y conviértete, no en peta. Es que usted no le va a decir al enemigo: es que yo soy muy bueno, yo estoy caminando en santidad, yo oro mucho. ¿Usted le va a decir eso al enemigo? Ay, orá, oye, qué unción tenés. Es que yo oro en las mañanas, oro en la tarde, oro en la noche. ¿No es? Y hoy soy santo. Mis pensamientos están enfocados en Dios. Se te va a reír ese ahí. No. Diga no. Usted tiene que decirle: óyeme bien, escrito está. Dile a tu hermano: óyeme bien, escrito está. Fuera de mi casa, fuera de mi vida, fuera de mi familia, fuera de este lugar, fuera, fuera. Escrito está. Que yo oro todos los días. Te voy a dar nueva forma. Y tuvo que irse. Diga, tuvo que irse. Usted tiene que empuñar la espada. A ver, haga así. Agarre esa espada, empúñela. Esta es su espada que le voy a dar ahorita. Ahorita. Esta es tu espada. Y se la voy a meter al diablo así. Te voy a dar espada ahorita. Haz un chaslo con la Biblia. Dije. La mayoría de los cristianos tienen éxito con la armadura de Dios. Yo no juzgo. Hay muchos cristianos que tienen éxito con la armadura de Dios. Están recubiertos. El diablo no los toca. Cierto, están orando, están ellos firmes. Tienen el casco, tienen eso que lo uno, lo otro, todo lo que dijo la armadura. Usted está muy santito, dígale a su hermano: usted está santito. Muy bonito, religiosito, dígale. Dígale religiosito. Pero el enemigo está haciendo de la suya. El enemigo está haciendo de la suya. Mientras tanto yo oro al Señor. Religioso. Es horrible ser religioso, y lo dije el otro día, horrible, ¿eh? Camino con la santidad del Señor y ando rectito y soy bonito y soy santito. Y yo le hablo a hermanito. ¿Qué hermanito? Dile, háblale como sos. ¿Qué estás aquí con religiosidad? Háblale como tenés que hablarle, con amor, sin herirlo, pero háblale tú. Me acuerdo de Lazy Town, como hablan el muñequito. ¿Quién vio Lazy Town? Y es por eso que muchos dicen: pero si yo toda mi vida le he servido al Señor. Diga: toda mi vida. Mire, yo le voy a decir algo. Si Jesús tenía que orar y los apóstoles tenían que orar y no había, dice, victoria sin oración. Jesús les enseñó a los discípulos a orar. Oren, pónganse en vela para que no caigan en tentación. No para que pongan velas, pues, ¿no? Mamá. Quiere decir que usted tiene que aprender, diga aprender, a interceder y orar hasta que los cielos se abran. Amén, ¿no? Gloria al Señor. Y el enemigo corra, huya cuando vea la gloria de Dios bajar y sale del lugar donde no tiene que estar. Sáquelo. Allá el conjunto va a llegar.
La iglesia llena porque el ministerio iba a haber no sé qué cosa ahí. Ahora vamos a orar al ayuno. Y 2 gatos nomás ahí. No crean que pasa aquí nomás, también pasa en otros lados. Y si esos 2 fueran nomás es porque iban a invitar un pan de arroz ahí. ¿No ve? Le trajeron galletas, al ratingo subieron esos 2 que estaban ahí. Belatacuse. Escuche, nunca en la historia se ha producido un avivamiento sin intercesión. ¿Sabe que yo esto lo fui aprendiendo y recién el Señor me ha mostrado muchas cosas? Yo soy nuevo en el cristianismo, pero el Señor me venía mostrando muchas cosas que sin oración y entrega al Señor, postrado ante Él, orando por tu iglesia, orando por las personas que van. No hay un remover, no hay un nacer. No hay. Tiene que haber intercesión. Y esto me lo tuvo que decir el Señor anoche para que yo se lo diga a usted. Intercesión, no interjección. Ahora corran a orar. ¿Quién va a correr a orar ahora? Uno nomás. Porque una iglesia que no ora, un cristiano que no ora, diga que no ora, un matrimonio que no ora, gente que no ora, literalmente son reos del diablo. Duele, pero es así. Duele, son reos del diablo. Pero nosotros aquí estamos 24/7 orando por usted. Pero nosotros estamos trabajando en la obra cada día y estamos acordándonos de sus nombres, acordándonos de lo que tenemos que hacer, aunque usted no nos vea, pero el Señor está haciendo su obra a través de esta intercesión que hacemos por su pueblo, aunque seamos 2 gatos, 3 gatos, 4 gatos locos. Estos 4 gatos locos por Cristo están haciendo la intercesión para que usted no se pierda. La pregunta es, ¿por qué Jesús tuvo que orar? Pregúntese, ¿por qué Jesús tuvo que orar? Él nos enseñó el bautismo. Venga acá. Y Él fue a bautizarse. Ya se bautizó y Él no tenía necesidad. ¿Y por qué se fue al Monte de los Olivos y a otros lugares apartados a orar? Porque si Él no tenía necesidad de orar. A ver, pregúntese, ¿por qué lo hizo? Para darnos un modelo de lo que tenemos que hacer. ¿Por qué salió Jesús a predicar si Él no tenía necesidad de predicar? Dios lo había enviado a hacerlo y Él fue en obediencia al Padre, viene y lo hizo. Si usted no obedece a su iglesia, a sus pastores, a lo que le estamos diciendo, pues usted váyase a comer su pan de arroz ahí, tranquilo, yo no lo voy a molestar. Hágalo, sea libre. Pero el Señor quiere gente, ovejas del rebaño, que trabajen para su reino en unidad, para levantar a los que quieren llegar. No le ponga tropiezo a los que quieren llegar. No ponga una barrera y una sombra a los que quieren llegar. La pregunta es, ¿por qué tuvo que orar? Claro, Él tuvo que bautizarse, Él tuvo que hacer evangelismo, Él tuvo que hablarle, enseñarle a la gente, Él tuvo que morir. Y usted tiene que morir en Cristo para darle al Señor lo que Él quiere, su corazón, sacrificios espirituales mediante la palabra, donde te van a juzgar, te van a acribillar, te van a decir muchas cosas. Y ese es el morir en Cristo, morir a tu persona. Déjate de cosas, morir a tus estatutos, a tus estados, a tu altivez, a lo que, qué sé yo. Si no estás muriendo, eso no es nada. Jesús enseñó a los discípulos a orar, porque oraban constantemente, dice. ¿Y por qué? Porque así tenemos que hacerlo nosotros. Si Jesús se bautizó, también. Si Jesús oró, también. Si los discípulos oraron, también. Si Jesús entregó su vida, también. Si Jesús nos dejó su espíritu, también nosotros lo estamos recibiendo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y ahora pregúntese cómo va a llegar hasta este punto donde está usted sentado aquí. No es porque estamos con mi esposa comiendo hojuelas de maíz o pipocas ahí mirando Netflix. No, de vez en cuando lo hacemos. Es porque oramos por esta iglesia. Nos preocupamos por este lugar. Tenemos nuestra familia que muchas veces está descuidada, pero los amamos.
Nos duele muchas veces estar, y a veces son tan desobedientes, mientras nuestros hijos necesitan allá un abrazo, necesitan de nosotros. Pero ese es el sacrificio espiritual que hacemos nosotros, abandonar muchas veces nuestra familia, abandonar nuestros trabajos, abandonar nuestra vida para el Señor, para que usted pueda recibir gloria del Señor. Es por eso. No nos importó ser juzgados. No nos importó recibir maldiciones de la gente. No nos importó sufrir el dolor de ser acusado. Qué horrible ser acusado, hermano. Qué horrible es ser vos una persona íntegra, profesional en todo, y después ser juzgado de ladrón, juzgado de todo esto, juzgado de lo otro. Pero en nuestro corazón hay un nacer en Cristo que nos presenta el Señor. Y ya, pues lo demás, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y todo por qué? Porque conocimos la verdad y decidimos seguir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Y cuál es la verdad? Juan 14. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Y dijo: nadie viene dijo, al Padre. ¿Cómo se entiende esto? Nadie, debería decir, va, ¿no? Nadie viene, dice, al Padre, son uno, pues, ¿no? ¿No ve? A ver, entiéndelo, pues. Nadie viene, son los dos, no es uno. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieras a mí, también a mi Padre lo conocerías. Y desde ahora le conoces. ¿Por qué? Lo has visto. Si conoces la palabra, conoces a Jesús. Si conoces la palabra, conoces al Padre. Si conoces al Padre, conoces la palabra. Si conoces la palabra, conoces al Verbo. Si conoces al Verbo, conoces a Jesús. Gloria al Señor. Dele un fuerte aplauso.